buscaran conmigo el libro de Josué, capítulo 14. Vamos a leer el verso 12 del capítulo 14. Dice la palabra del Señor: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos están allí y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Padre, gracias. Añada bendición a tu palabra. Amén. Yo he estado meditando en este mensaje y una de las cosas que el Señor hace conmigo, yo no sé, con las personas que predican casi siempre, es que nosotros tenemos una serie de mensajes, tenemos un portafolio de mensajes, las personas que predicamos. Y muchas veces cuando vamos a predicar, empezamos a decir: Señor, dame la palabra fresca para el pueblo. Y empezamos a mirar los mensajes viejos y este no. Y hasta que llega el momento en que el Señor te dice: esto es lo que yo quiero que tú le digas al pueblo. Amén. Y eso es lo que Dios hizo conmigo. Y yo me siento comprometida con entregar esta palabra de parte de Dios para el pueblo, porque me ministra a mí primeramente. Me habla a mí antes de hablarle al pueblo. Yo no sé cuánto le ha tocado preparar un resumen. En estos días pues hemos mandado bastantes resúmenes por ahí nosotros, por internet. Y hemos llevado, ¿verdad?, por ahí resumen. Y a mí me ha tocado hacer resumen para otras personas. Han llegado para que le prepare el resumen para otra persona. Pero cada resumen que yo he preparado y que usted ha preparado es diferente, con las cualidades y las diferencias de cada uno de nosotros. Quiero que me sigan el hilo en esta noche. Ahora, en este momento, en esta porción que acabamos nosotros de leer, nos encontramos a un hombre que se llama Caleb. Este hombre había estado caminando primeramente con Moisés y siguió luego con Josué. Yo no sé si conocen la historia, pero es una historia muy conocida de la palabra del Señor. Cuando él se refiere aquí que dice: dame ahora este monte, vemos en Deuteronomio 1:36 que es donde Dios ya le había prometido por medio de Moisés que el monte, que la tierra, que él iba a heredar. Y a mí me rompe la cabeza porque Moisés está hablando de que este hombre iba a heredar porque él iba a ser fiel, pero Moisés había muerto. Moisés no sabía que él iba a ser fiel. Moisés no sabía lo que iba a suceder después, pero Dios sabía que en el corazón del hombre, de aquel hombre llamado Caleb, había integridad. Y se presenta ahora mismo delante de Josué y de los hijos de Judá y comienza a hacer un pedido de una herencia, un pedido de una promesa. ¿Te han prometido algo? Tienes una promesa, hay una palabra hablada a tu vida que todavía tú no has podido reclamar. Déjame decirte algo, estamos viviendo en el tiempo donde muchas personas están reclama tu promesa, pídela, es tuya, declara. Y es unos tiempos que confunden a muchas personas. Confunden a las personas porque muchas veces nosotros decimos: yo reclamo y yo digo, yo poseo y digo esto. Pero tienes que tener tu resumen listo. Yo te quiero decir que hay una hoja de vida que debes preparar para poder reclamar. Hay una hoja de vida. Ahora tú saliste de Egipto. Este hombre salió de Egipto, salió de la esclavitud, salieron con aquel pueblo, cruzaron el Jordán y llegaron allá. Ahora llegan a Horeb, el monte de Dios. Pero también el monte de Dios significa donde había desolación. Él se sentía solo. Yo no sé si muchas veces cuando tú te encuentras donde Dios te posicionó, donde Dios te llevó, donde Dios te trajo y tú sabes que Dios te plantó en ese lugar, pero tú dices: Señor, me siento fuera de lugar, me siento como que hay algo que todavía me falta, hay algo que todavía en mi interior no se ha materializado. Yo no sé si tú te has sentido así, pero así se sintió Caleb. Todavía le faltaba una promesa. Había una palabra hablada que tenía que ser rema en su vida y todavía no había sucedido. Ahí estamos muchos, ¿verdad? Caminó 11 días y llegó a un lugar que se llamaba Cades Barnea. 11 días caminaron ellos cuando salieron de Horeb
11 días, un número clave dentro de la numerología cristiana. Y yo no voy a entrar mucho en detalles, pero el reloj de Dios también está marcando la hora 11, casi cerquita de la hora 12. Estamos bien cerca de nuestra promesa. Estamos acercándonos a esa promesa. Y es importante que nosotros tengamos esa hoja de vida lista para reclamar. Y ahora te encuentras frente a la tierra prometida, mirando tu promesa de lejos. Ese es el trabajo que yo quiero. Esa es la posición que yo quiero. Eso es la casa que yo quiero. Eso es el carro que yo quiero. Yo no sé cuál es tu promesa o qué es lo que tú sientes que Dios te va a dar. A lo mejor es un don, es un ministerio, es algo que tienes que desarrollar para Dios y que el Señor ya lo ha hablado a tu vida. Entonces el Señor te dice, tienes que preparar tu resumen. Y me llega Caleb a mi casa para que le prepare el resumen. Y yo le digo, ¿quién tú eres? Porque lo primero del resumen que tú tienes que saber es conocer tu identidad. Tú tienes que conocer tu identidad en Dios. Cuando Caleb subió junto a Josué y aquellos otros espías a reconocer la tierra, él no cambió su identidad. Los espías eran todos príncipes. Era uno de cada tribu, 2 espías. Y fueron allí y cuando regresaron le dijeron, ay, éramos langostas y así nos veían a nosotros. Ellos se veían como langostas, pero Caleb no perdió su identidad. Caleb no perdió su identidad. Entonces, lo primero es quién tú eres y me dice, yo soy Caleb. El nombre Caleb significa el audaz. Dice que él estaba seguro de que él era un hombre audaz. Él lo había trabajado, él se lo había ganado ese nombre. Ahora, en el resumen, yo le digo entonces, dame tu dirección, Caleb, para ponerla aquí en el resumen. Y me dice, estoy frente a Josué y a los hijos de Judá, frente a la tierra prometida. Ahí está la dirección de él en ese momento, frente al monte Hebrón. Ahora yo digo, vamos a entrar en el objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar, Caleb? Escribe tu resumen. ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo de Dios? ¿Qué es la petición que tú tienes latente en tu corazón que posiblemente no puedes dormir? Y Caleb me dice, yo quiero ese monte. Ese monte que está ahí al frente, yo lo quiero porque ese monte es mío. Yo no sé si tú has reclamado tu promesa, pero él sabía bien claro que ese era su monte. Él sabía que ese era el lugar donde él iba a poseer con su familia. Y entonces ese era su objetivo. Ahora, la palabra Hebrón significa unidad. ¿Les suena que ha estado nuestro pastor predicando? Unidad. ¿Qué era lo que Caleb quería? El monte de la unidad. Él quería alcanzar el monte de la unidad. Él quería que se le entregara esa promesa de la unidad. Jesús, en el libro de Juan, el capítulo 17, el verso 11 y el verso 22, ¿qué dice? Para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y yo no voy a entrar ahí porque el pastor habló bastante de eso el otro día. Pero él sabía que allí habían ciudades fortificadas. Y me llama la atención porque él dice, quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como ha dicho Jehová. Nosotros vemos la palabra quizás en el idioma español y podemos decir nosotros, pero él dudaría que Dios estaría con él. Entonces yo me fui al inglés. Entonces él dice que if so be, o sea, y será y acontecerá. Entonces no era un quizás de duda, era un quizás de que y sucederá y acontecerá y va a pasar. Qué bueno cuando nosotros estamos seguros de lo que va a pasar. Entonces le digo, bueno, Caleb, dime ahora, ¿qué cualidades tú tienes? ¿Qué cosas tú tienes que te califican a ti para que te entreguen ese monte? ¿Qué cualidades tú tienes para ese trabajo? ¿Qué cualidades tú tienes para esta posición, para este ministerio que tú estás reclamando? ¿Qué cualidades tú tienes?
Y comienza y me dice, mira, dice la palabra del Señor en Números 14:24, que en él había otro espíritu, algo diferente. Tú tienes algo diferente. Dios ha puesto en ti algo diferente. Qué bueno cuando tenemos esa actitud. Y dice, y decidió ir en pos de Dios. Entonces era decidido. Y estamos anotando las cualidades. Y luego dice también Dios hablando de él y dice que fue perfecto. Wow, esas son palabras mayores cuando Dios lo llama perfecto. Y dice, porque fue perfecto y fue en pos de Jehová. Esas eran las cualidades. Yo no sé cuáles son tus cualidades. Muchas veces ponemos disciplinado, trabajo en equipo, pero en el resumen, ¿verdad? Tenemos que nosotros detallar, perseverante, puntual. Todas esas cosas se requieren en un resumen. Y tengo noticias para ti, aquí también. En el sentido espiritual también. Necesitamos tener puntualidad, tenemos que ser gente de compromiso, tenemos que ser gente unidos a la visión, tenemos que dejarnos llevar por el pastorado, porque nosotros los cristianos no podemos andar, como dicen aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Al garete. No podemos andar así, porque cuando nosotros andamos así, andamos a lo loco, entonces ¿qué pasa? Dejamos puertas abiertas para que el enemigo venga y haga y deshaga nuestra vida, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que ser gente de compromiso en todo. En nuestras finanzas. ¡Auch! En buscar la presencia del Señor, en estar ahí, sea el culto que sea. Muchas veces le llamamos el culto del cuco al culto de la oración, porque no viene la gente, porque parece como si hubiera un cuco en la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener unas cualidades específicas para el reino de los cielos. Dios no va a darte a ti algo que tú no estés capacitado para hacerlo. Dios no te va a posicionar en un lugar hasta que tú no llenes esos requisitos necesarios para ese trabajo, para esa función, para ese ministerio, para donde Dios quiere llevarte. Fueron 45 años que este hombre estaba caminando al lado de Josué y al lado de Moisés. No eran 2 o 3 días. Nosotros estamos viviendo la época de microondas, ¿verdad? Queremos todo microwave, queremos todo rapidito, que las cosas se hagan rápido, la pizza rápido, todo rápido. Pero yo tengo noticias para ti, muchas veces la visión se tarda. El libro de Habacuc, cuando Dios le da la visión a Habacuc, que le dice, aunque esta visión se va a tardar, espérala porque va a llegar. Entonces la visión que Dios te ha dado a ti, lo que Dios te ha dado a ti, posiblemente no es hoy ni mañana, pero tenemos que ser, como dice la palabra, como Abraham, que él estaba esperanza contra esperanza. Y esperanza contra esperanza es que hoy no fue, pero mañana puede ser. Mañana no fue, pero el próximo día no. Hoy no fue. Y nosotros seguir esperanza contra esperanza, mirando al invisible. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que nosotros podemos tener esa esperanza bendita de gloria a Cristo Jesús. Ahora entró en la experiencia. Empieza Caleb a decir su experiencia. Y qué lindo cuando tú tienes de qué agarrarte. Qué lindo cuando tú dices, yo estuve perseverando al lado del pastor Mercado 9 años, yo estuve ahí con ellos, me tuve que mudar para tal sitio, pero allí trabajé fuertemente, allí sembré. Usted puede tener esa confianza de que esa persona, si fue fiel allá, va a ser fiel acá. Y el verso 7 dice, yo era de 40 años, cuando Moisés, siervo de Dios, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Lo que tú sientes en tu corazón no debe dejar que nadie lo influya, que nadie lo arranque de tu corazón. Cuando Dios te da algo a ti, tú tienes que conservarlo. Tu visión es tuya, tu visión es tuya, tu llamado es tuyo, tu ministerio es tuyo, lo que Dios te va a dar es tuyo, tus hijos son tuyos. Tú no puedes estar dando tu bendición así a cualquier otra persona, porque cuando Dios te da algo, eso es tuyo, porque Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Y tenía 45 años.
Y dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Muchas veces vemos gente que entra dentro de la congregación y se van. Y vienen otros y se van. Pero qué lindo cuando vemos hermanos que están ahí. Y qué lindo, nosotros hemos escuchado muchos testimonios de ustedes que dicen, yo llevo 7 años, 8 años, 9 años. El tiempo que Dios le ha permitido estar en este lugar, eso tiene mucho valor. Porque Dios nos planta en un lugar para que nosotros que demos fruto, para que nosotros crezcamos, para que traigamos a otros, para que la obra del Señor siga adelante. Porque si nosotros vamos a estar reciclando, ¿verdad? Cada vez que viene la gente, entra por una puerta y sale por otra, algo anda mal. Pero cuando la casa tiene un pan como el que tenemos aquí, nosotros no tenemos que ir a buscar en ningún otro lado. Amén. No hay que ir a buscar a otro lado. Y este hombre estuvo esos 45 años. Yo digo, yo no sé cómo le hice. Ahora él me está dando, ¿verdad?, su experiencia de trabajo. Y miren, hermano, que dice que tiene 85 años y que tiene la misma fuerza que tenía cuando tenía 40. Tiene la misma fuerza que tenía cuando tenía 40 años, tiene 85 años y está dispuesto a conquistar aquel monte. Él sabía lo que le esperaba, él sabía que allí había gente que él tenía que derrotar, él sabía que él tenía que ir a limpiar aquello para poner a su familia. Y tu bendición posiblemente tú, cuando el Señor cuando te la dé, tienes que luchar, limpiar, pero cuando el Señor te la da, te va a dar algo bueno. Te va a dar algo que vale la pena luchar por eso. Amén. Entonces yo le dije, ¿qué más experiencia tú tienes? Y él dice, mira, cuando subí allá con los otros 11, empezaron aquella gente a murmurar. Y Moisés y Josué se postraron a la tierra porque estaban tan heridos, no podían entender. Pero yo me levanté firme y le dije que se callaran. Que se callaran la boca y que dejaran de traer eso negativo, porque esa era la tierra que Jehová nos había prometido. Dios necesita gente valiente. Porque a veces el siervo de Dios está postrado. A veces el hombre que Dios tiene en el altar está postrado. Pero aquellas personas que Dios ha levantado, aquellos Caleb, aquellos Josué que Dios ha levantado, tienen que hacer callar esas voces negativas que quieren venir a filtrar cosas que no son de Dios en el altar. Aquellas cosas que no agradan a Dios. Y entonces, para eso Dios nos ha puesto. Para nosotros saber distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice la Biblia que tenemos que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y dice que el espiritual que juzga todas las cosas. Por ahí hay un dicho ahora que dice, no me juzgue. Pero dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas. Todas las cosas las juzgamos. Entonces tú tienes que, no es que vas a decir, estás mal, te vas para el infierno. No, hermano, es que tenemos que juzgar las cosas y pasarla por el filtro de la obediencia de la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros sabemos nuestra posición en Dios, nosotros sabemos distinguir cuando una persona se para en el altar, cuando una persona llega a la iglesia y dice una cosa por acá, pero cuando está allá afuera es otra. El Señor le da discernimiento a su pueblo, porque si muchas veces el siervo ahí en esa situación, esa posición de postrado, él no se puede dar cuenta, pero el que está mirando puede darse cuenta y alertar al pastor y decir, pastor, ten cuidado porque esto y esto está pasando. Escríbelo en tu resumen. ¿Lo has hecho? Otra experiencia, viajes misioneros, para ti pueden ser voluntariado. ¿Y qué preparación tú tienes? ¿Te has preparado en la palabra? ¿Te has equipado con la armadura de Dios? ¿Estás buscando la presencia del Señor? ¿Estás teniendo intimidad con Dios? ¿Estás compartiendo con otro lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás viviendo sobre esa palabra que tú dices que crees? O como decía el pastor, ¿estás creyendo en Dios o creyéndole a Dios? Ya él hizo su resumen y ahora me dice, voy a darte una referencia y se llaman Moisés. ¿Qué mejor referencia podía tener? Y el mismo Josué, tú también sabes que yo andaba contigo todos estos años.
tú lo sabes, ¿verdad? Entonces tenía las mejores referencias. Qué bueno cuando usted se muda de un lugar y que el pastor puede llamar a su otro pastor y él dar buenas referencias de usted, ¿verdad? Qué bueno cuando usted camina con manos limpias y no tiene que estar escondiéndose porque hizo algo allá en aquella iglesia y tiene que irse corriendo para otra. Y entonces sigue así, ¿verdad? Porque muchas veces se meten en las iglesias, ¿no? Referencias. Ya hiciste el resumen de Caleb. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo te estás preparando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para tu resumen? La Biblia nos presenta muchos montes y yo no sé cuál es tu monte en esta noche. Yo no sé cuál es el monte que tú anhelas alcanzar, conquistar. Yo no sé cuál es el monte que Dios te ha prometido que tú vas a conquistar. Pero yo solamente, de todos los montes que habla la Biblia, le voy a mencionar 7. El monte Ararat, que quiere decir el monte de la misericordia. El monte Moriah, que es el monte de la provisión. Jehová Jireh. El tercer monte es el monte Sinaí, que es el monte de la disciplina. A veces el monte que tenemos que conquistar es el de la disciplina, ¿verdad que sí? A veces el monte Sinaí. El cuarto monte es el monte del refugio, donde el Señor le dice, huir al monte y no te detengas en toda la llanura. Es el monte de Cristo, porque la llanura significa que el mundo. Ese es el cuarto monte, el monte Zoar. El quinto monte es el monte Carmelo, el monte de la oración. Posiblemente ese es un monte que tú necesitas conquistar, el monte de la oración. Posiblemente cada vez que tú subes al monte de la oración, como que no puedes llegar y necesitas conquistar ese monte. Necesitas limpiar el camino para poder llegar al monte de la oración. El sexto es el monte, el Gólgota, el monte de redención. Qué bueno cuando llegamos ahí, ¿verdad? Al monte del Calvario, el Gólgota, donde Jesús, ¿verdad?, fue crucificado. El Gólgota es el monte de redención. Sin este monte no hay perdón de pecado y no hay salvación. Amén. Pasar esto. La humedad hace que se pegue las páginas. Aleluya. Y el último monte que no me quiere salir aquí. Va a salir en el nombre del Señor. Amén. Es el monte del Evangelio. El monte del Evangelio. Yo tengo las citas si después con calma lo quieren mirar porque es mucho y el tiempo apremia. Pero en ese monte nosotros tenemos que estar. Estamos en el monte del Evangelio. Pero tenemos que traer a otros al monte del Evangelio, alcanzar a otros. 7 montes, que es el monte del Evangelio, que ese se llama Cristo. Amén. Tenemos que llegar hasta ahí. Ahora, si nosotros no vamos al principio, vamos a ver que Caleb, que el nombre de Josué significa ¿qué? Salvación. Dios, Jehová es salvación. Y antes que se llamara Josué, se llamaba Oseas. ¿Ustedes sabían eso? Que Dios le cambió el nombre. Entonces, porque se llamaba salvación y ahora le pone la salvación es de Jehová. Entonces le añadió y le puso Josué. No, tú no te vas a llamar Oseas, ahora te vas a llamar Josué. Entonces vamos a ponerlo en perspectiva. Caleb llegó a la salvación. Llegó donde estaba la salvación de Jehová. Aquel hombre que tenía toda esta trayectoria y que estaba seguro que había una promesa para él. Y nosotros tenemos que llevar a la salvación, a Cristo. Nosotros tenemos que llevar a la presencia del Señor nuestras peticiones, nuestro clamor. Pero para eso tenemos que tener nuestro resumen listo. Tenemos que tener nuestro objetivo, nuestra preparación, nuestra calificación, nuestra referencia y nuestra identidad. Tenemos que saber quiénes somos en Dios. Yo he conocido personas que llevan toda una vida en Dios, toda una vida que usted le dice, yo me crié en el Evangelio, pero cuando uno va a buscar, están como aquella higuera que el Señor tuvo que maldecir, porque le busca fruto, pero no hay nada.
No hay nada, porque muchas veces nosotros estamos de vago, estamos, como yo le digo a mi esposo, hay muchos hermanos lirios en la iglesia. Y él dice, sí. Y la gente dice, ay, qué lindos son los lirios, sí. Pero es porque la Biblia dice que no hilan ni tejen, no hacen nada. No es porque sea lindo, por afuera son lindos, pero no hacen nada. Muchos hermanos lirios, Dios quiere gente activa. Él quiere un pueblo activo, un pueblo que siga caminando hacia adelante. ¿Cuál es tu necesidad en este día? En el eterno presente nosotros estamos colocados en estos 7 montes que vimos y nos tenemos que subir a ellos por medio de la fe. Si tú necesitas la oración, puedes ir al Monte Carmelo. Si necesitas que el Señor te dé salvación, tienes que ser salvo, tienes que ir al Gólgota. Si buscas la misericordia, tienes que ir a Ararat. Tienes que mirar a tu monte y reclamarlo en el nombre del Señor. ¿Estás preparando tu hoja de vida correctamente? ¿Estás listo para preparar tu hoja de vida? ¿Estás listo para conquistar ese monte que tú tanto dices, ay, que tengo tanto tiempo orando al Señor por esto o lo otro? ¿No has ido a chequear tu hoja de vida a ver qué es lo que falta en ella? Posiblemente tu preparación no es la que están buscando. Posiblemente te falta un poquito. Posiblemente estás ahí, casi me gradué, mira. Querían 4 años de universidad, pero yo solo tengo 3. Querían, ¿verdad que sí? Ese trabajo era mío. Me lo quitaron, pero por yo no me preparé. No llegué a tiempo a la cita, al appointment. Yo no sé qué es lo que te está deteniendo de alcanzar tu monte. Pero nosotros somos responsables, cada uno de nosotros, delante de la presencia del Señor, de presentar ese resumen listo, claro, transparente, cristalino, sin ninguna duda que cuando lo lean, este monte es tuyo. Porque la palabra dice que Él se le entregó el monte. Se le entregó el monte y ahí habitó Él por generaciones hasta el día de hoy, dice la Biblia. Ahora, Dios tiene el monte de la provisión, el monte de la sanidad, el monte de la salvación, el monte de la consagración, el monte de tu ministerio, el monte de la timidez, que hay gente que necesita conquistar ese monte. El monte del sufrimiento, hay gente que no hace sino sufrir y sufrir y sufrir. Y escuchamos en el mundo esa expresión que dice, ay, yo vine a este mundo para sufrir. No, usted no vino para sufrir, porque si usted está en Cristo, el Cristo vino para darle vida y vida en abundancia. Y la Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios feliz. Y dice la palabra del Señor nos dice que, en el libro dice que los pensamientos de Él son ¿qué? De bien. Él quiere cosas buenas para sus hijos. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué me estás azotando? No, eso no viene de Dios. Busca tu resumen, busca tu vida, escudriñate y di, Señor, ¿dónde estoy yo posicionado? Escudriñame, como decía el salmista, ¿verdad? Escudriñame. El Salmo 139, él decía, Señor, tú me conoces, Señor, escudriñame. Y quita si hay en mí algo que impida en mi vida para que yo pueda conquistar ese monte de la tristeza, ese monte del dolor, ese monte de enfermedad, ese monte que te ha estado atormentando tanto tiempo que tú quieres conquistarlo para tú ser feliz y llevar a tu familia a otro nivel, como decimos. Entonces, escudriñate. ¿Qué cosas faltan en tu hoja de vida? Yo no las sé, ponte de pies. Dios le había prometido esta heredad. Era para disfrutarla, pero tenía que deshacerse de los anaseos. Lo que Dios tiene para tu vida, yo no sé lo que es. Sanidad, trabajo, posición ministerial. Pero hay cosas que hay que arreglar en el camino. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que enderezar en nuestra vida con Dios. Muchas veces nosotros pensamos que los hermanos no se dan cuenta, pero Dios se da cuenta. Y tarde que temprano las cosas salen a la luz. No podemos perseverar en el pecado. Dice la palabra del Señor, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Si tú has muerto al pecado,
¿Por qué vas a seguir en ese, como los ratoncitos, ¿verdad? como los gerbils, que están ahí dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y no llegan a ningún lado? Y así hay muchos cristianos hoy día. Yo quiero que tú levantes tu mano. Yo no sé cuál es tu petición, yo no sé cuál es tu monte, yo no sé qué tú necesitas que Dios haga en tu vida, pero déjame decirte que tú tienes que ser responsable por construir tu hoja de vida. Tú tienes que hacerte responsable por lo que te toca a ti. Dios hace lo imposible, pero tú tienes que hacer lo posible. Dios hace cosas que tú nunca en tu vida pensaste hacer cuando tú comiences a decir, Señor, aquí estoy, ya estoy listo. Y qué bueno que no esperemos muy tarde para enderezar las cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida. Entrégale al Señor y dile, Señor, yo quiero ese monte. Yo necesito que me entregues ese monte. Yo necesito ese monte, Señor. Yo necesito conquistar. Necesito subir, Señor, aún el monte de la santidad para que tú me entregues, Señor, lo que me has prometido.